Es una propuesta de ley que en Canadá ya se aplica, en el que una mujer puede abortar hasta el día anterior a parir. Hay muchas personas que te dirían, bueno... Este clip forma parte de un episodio completo que ya puedes ver en nuestro canal de YouTube. Además, recuerda que en Engrama ofrecemos terapia psicológica online y formaciones en psicología científica para todas las edades y perfiles. Tienes la información en la descripción del vídeo. Y antes, hace un rato has mencionado el tema del aborto. ¿Cuándo tú consideras que alguien o algo es persona o algo es vida? Es una cuestión que yo creo que se podría saber de una forma objetiva si nosotros estableciésemos unos universales, si nosotros creyésemos que realmente el concepto persona es el mismo concepto para todo el mundo. Entonces, yo aquí me gustaría coger dos extremos. Vamos a irnos al extremo del inicio de la vida, en el momento de cuando un óvulo y un espermatozoide se encuentran y forman un embrión, y alguien diría que eso ya es una persona porque es el germen, entre comillas, de la potencia del futuro individuo. Esto es lo que defiende la Iglesia Católica. Entonces ellos te dirían que un cigoto, que es un embrión de una célula, en cuanto se unen el óvulo y el espermatozoide, eso ya es una persona. Y luego nos vamos a ir al otro extremo, a aquellos que consideran que hasta que no has parido no es una persona. En Cataluña, el año pasado, en 2024, la CUP registró una propuesta en el Parlament de Cataluña que creo que no se llegó ni a debatir, pero es una propuesta de ley que en Canadá ya se aplica, en el que una mujer puede abortar hasta el día anterior a parir. Hay muchas personas que te dirían, bueno, un feto de 9 meses es una persona. Sin embargo, un embrión de 2 semanas no es una persona. Y hay gente dentro de la Iglesia Católica que te dirían, un embrión de una célula es una persona y lo será el resto del desarrollo embrionario, el resto del desarrollo fetal, y lo continuará siendo después del parto hasta el momento de la muerte. Yo aquí tengo pensamientos encontrados porque creo que es muy difícil establecer una sola línea. Sócrates es un filósofo griego que estableció una paradoja que aquí nos viene al caso que ni pintada. Es la paradoja de Sócrates. ¿Cuántos granos de arroz forman un puñado de granos de arroz? Seguro que si yo pongo aquí un puñado de 1000 granos de arroz encima de la mesa, los tres que estamos aquí estaremos de acuerdo en que eso es un puñado de granos de arroz. Sin embargo, si yo voy quitando granos, seguirá de uno en uno, seguirá siendo un puñado de granos de arroz. Cuando tenga 36, ¿eso es un puñado de granos de arroz? Si voy quitando granos de arroz, cuando tenga 2, eso es un puñado. Cuando tenga 5, eso es un puñado. Entonces, si lo hacemos de forma aditiva, contando días y contando células, va a ser muy difícil establecer una línea que digamos, que podemos hacer como una cuenta atrás, como en Nochevieja, ¿no? Es decir, ya es 2025, ahora hace 30 segundos era 2024 y sabemos cuándo empezó 2025. Yo creo que este tipo de líneas va a ser imposible que existan. Entonces, institucionalmente, desde la Unión Europea, se ha tomado una vertiente gradualista, que yo creo que puede ser acertada, en la que se asume éticamente que el embrión de una célula va ganando moralidad o estatus moral de persona de forma progresiva. De manera que se miran algunos criterios cerebrales, algunos criterios cardíacos, que son siempre polémicos, para decir que, bueno, a partir de la semana 12 o 14, que es la última que se ha aprobado en Francia, a partir de la semana 14, consideramos que por motivos no terapéuticos no se debería abortar. A partir de y hasta la semana 21, si hay algún problema terapéutico, tanto para la madre como para el futuro bebé. Entonces, situamos la línea en el primer trimestre, final del primer trimestre. Yo, personalmente, me voy a mojar. Yo soy creyente. Sin embargo, hay muchísimas cosas en las que no estoy de acuerdo con la Iglesia Católica, aun siendo creyente y católico y practicante. Entonces, me cuesta mucho determinar cuál es el criterio por el que tengo que guiarme para tener esta opción. Hubo un caso, el famoso caso de Adriana Smith, que no sé si lo conocéis, en Georgia, en Estados Unidos. Es una mujer que falleció con 30 años estando embarazada de 21 semanas. Y en Georgia hay una ley antiaborto brutal. Entonces utilizan la prueba diagnóstica del primer latido, que también es algo un poco polémico porque no es un latido como tal, pero a partir de la 6ª semana se empieza a detectar cierta actividad que podríamos decir cardíaca. Esto también es un poco polémico porque depende de a qué persona preguntes. Realmente eso es un corazón, es un
protocorazón que no tiene todavía las funciones de corazón, sino que es algo que lo será en semanas posteriores. ¿Qué sucede? Pues que a la mujer se le provocó el parto sin consultar a nadie y ese bebé prematuro, pues bueno, se mantuvo con vida porque ya había nacido hasta que pudo salir de la zona que decimos que es de peligro, entre las 21 y las 25 semanas del embarazo, y ya se le considera un prematuro con muchas papeletas para sobrevivir, simplemente porque los médicos creían que legalmente no tenían permitido dejar morir a ese feto porque sería una consecuencia de la muerte de la madre. Entonces hubo una mujer con muerte cerebral a la que se le mantuvo conectada durante un tiempo hasta que se le indujo un parto, o bueno, un parto natural que fue por cesárea, ¿no? Entonces, creo que no tenemos ningún término que sea válido. Entonces, yo no creo que un embrión de una célula o incluso un embrión que ya ha implantado se pueda considerar una persona, y creo que tenemos motivos científicos para afirmarlo. Algunos embriones son embriones molares. Cuando nosotros tenemos, lo voy a explicar en 5 segundos, cuando nosotros tenemos un embrión es una pelota de células que dentro tiene unas células que son la masa celular interna, las células que se convertirán en lo que es el futuro cuerpo del bebé, y toda la película de células, la capa externa, el anillo de células que envuelve esta pelota interior, esta masa celular interna, es el trofoblasto. El trofoblasto no se va a convertir en células del futuro bebé, sino en células de la placenta, que es un órgano que es la interfaz metabólica, por decirlo de alguna manera, entre el bebé y la madre, para que se comuniquen el feto o el embrión y la madre. ¿Qué sucede? Que hay muchos embriones que nosotros vemos una pelotita de células y no sabemos por qué motivo todo aquello se acaba convirtiendo únicamente en placenta. Son embarazos molares. Estas madres nunca llegan a tener un bebé porque allí dentro son embarazos normalmente muy traumáticos, porque además se tiene que provocar en algunos casos un parto, se tiene que extraer únicamente una placenta. Allí no hay un feto, no hay un embrión en el sentido que nosotros nos podamos imaginar de un bebé en miniatura. Entonces, yo creo que como no podemos determinar si todo aquello tiene la potencia suficiente para convertirse en un futuro bebé, yo no considero que en estas semanas tan tempranas se deba considerar una persona. Sin embargo, también es cierto que yo creo que la semana 12 o la semana 14 son semanas a lo mejor demasiado tardías. Aquí a lo mejor sí que me guío por cuestiones más emocionales. Cuando yo era investigador en la Universidad de Paris-Cité, en Francia, en la Facultad de Medicina, yo trabajaba con abortos voluntarios y claro, cuando tú te encuentras con un feto de 12, 14 semanas, te lo encuentras muy desarrollado. Es cierto que ya tiene unas estructuras neurales que podrían permitirle en cierto momento empezar a procesar algo que podríamos considerar como dolor o no. Entonces yo sí que creo que durante el primer trimestre del embarazo, a lo mejor a finales del primer trimestre del embarazo ya podríamos empezar a hablar de persona. No te sabría decir en qué momento exacto, no tengo un criterio que considere infalible o relativamente infalible para considerarlo, pero sí que me iría hacia el final del primer trimestre del embarazo, si tuviese yo que colocar la etiqueta de persona en un lugar. En todo este tema entiendo que se hace una distinción muy clara entre vida y persona, ¿no? En cierto modo, porque, claro, habrá personas que se plantean bueno, ¿por qué no estamos considerando a ese embrión como vida o como algo que merece ya salir, ¿no? Y tener, pues, sus derechos, sus libertades, y sí que consideramos como vida otro tipo de microorganismos, ¿no? Que pueden parecer mucho más simples. Sí, aquí sí que hacemos una distinción entre vida y persona, porque, por ejemplo, sí que decimos que un embrión es vida, porque consideramos que la unidad mínima de vida, por definición, es la célula, que también hay mucho debate sobre si debería ser la célula o no. Pero si consideramos que una célula de mi piel tiene vida, evidentemente tenemos que considerar que un embrión tiene vida. La cuestión es si ese embrión le otorgamos el estatus de persona o no le otorgamos el estatus de persona. Es una cuestión un poco polémica al tanto. Si nos vamos al criterio de potencia, que es el que utiliza la Iglesia Católica, nos encontramos con que de forma progresiva, a nivel experimental, nos hemos encontrado con cierta incongruencia, porque nosotros hoy en día somos capaces de coger una célula de tu piel, de tu oreja, y reprogramarla. Es decir, tú te encuentras con una célula de la piel que está totalmente diferenciada, tiene unas funciones determinadas, pero la puedes convertir en el laboratorio mediante edición genética o incluso exponiéndola a ciertos factores químicos
a un ambiente en el que esa célula, por decirlo de una forma muy simplificada, se piensa que se encuentra en el ambiente de cuando era un embrión y se reprograma, se convierte en célula madre. Una célula madre es una célula que nosotros podemos diferenciar en cualquier tipo de célula de nuestro organismo. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo soy capaz de convertir cualquier tipo de célula de tu cuerpo en una célula madre, tengo una célula que se puede convertir en cualquier otro tipo de célula de tu cuerpo. Y alguien diría, bueno, esto para hacer un trasplante, para cuestiones de biología sintética, viene muy bien. ¿Qué tiene que ver esto con reproducción? Pues bien, estamos avanzando en una línea en la que dos investigadores de forma paralela en Israel y en Jacob Hanna en Israel y Magdalena Cernica-Getz en Estados Unidos han descubierto maneras de convertir células madre en lo que ellos llaman embriones sintéticos. Estructuras que se parecen muchísimo a embriones humanos y que no sabemos si en un futuro, de momento sabemos que no, pero desconocemos si en un futuro tendrían capacidad de convertirse en embriones sintéticos. Con lo cual, si nos atendemos al criterio de potencia, cualquier célula de nuestro cuerpo es una posible persona en potencia. Entonces, por ese motivo, yo soy de los que cree que el criterio de potencia, aunque muy útil a lo mejor el siglo pasado, ya nos empieza a ser ese jersey que te pones con los años y al que le tienes mucho cariño porque era muy útil, pero que ahora ya te das cuenta que la manga te llega por aquí y que por mucho que lo estires no llega a cubrir todas las necesidades que tenemos. Ya. No sé por qué, todo esto me ha recordado a... No sé si conoces a Michael Levin. Es que, bueno, entonces no lo sacamos, pero es que hay un compañero nuestro que está muy obsesionado con Michael Levin, que dice además que le van a dar el premio Nobel, y bueno, hay cuestiones muy locas que él plantea, pero vamos, yo no soy experto y si tú no conoces, mejor lo dejamos no lo he escuchado. para otro podcast. Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.